La niñera bañó a los gemelos en un barril. Y lo que hizo el padre después sorprendió a todos en el primer piso. El sonido de pasos rápidos sobre el parquet anunciaba la llegada de la niñera. Era joven, de cabello castaño recogido en un moño descuidado y ojos que reflejaban preocupación constante, una mujer que había aprendido a equilibrar ternura y disciplina en su día a día. Mientras subía las escaleras, murmuraba para sí misma: hoy será un día tranquilo, eso espero. Pero la tranquilidad era un lujo que los gemelos rara vez le ofrecían. Lucas y Mateo, de apenas 4 años, eran como dos tormentas en miniatura, uno travieso, con una curiosidad insaciable que lo llevaba a meterse en problemas a cada instante, que el otro, más callado y sensible, que seguía a su hermano con una mezcla de admiración y miedo. La relación entre ellos era profunda, un vínculo silencioso que solo ellos entendían, y cada mañana comenzaba con una pequeña conspiración infantil para escapar de las reglas de la casa. Mientras la niñera abría la puerta de su habitación, los niños saltaron sobre la cama, riendo y gritando al mismo tiempo: «Niñera, niñera. Mira lo que encontramos», exclamó Lucas, sosteniendo un muñeco con un brazo roto. «Oh, no», respondió la niñera con una sonrisa tensa, mientras intentaba recuperar el muñeco sin lastimar la delicada emoción de los pequeños. «Vamos a arreglarlo juntos, ¿sí?». Su voz, aunque suave, llevaba un dejo de autoridad, pero pronto se vio sobrepasada por la energía desbordante de los gemelos. Era un baile constante de amor y frustración, donde cada gesto de ternura se mezclaba con un desafío inesperado. La niñera sabía que su papel no era solo cuidar a los niños, sino también mantener la paz en un hogar donde la figura paterna, aunque presente en apariencia, se sentía distante emocionalmente. Abajo, en su oficina, el padre trabajaba con los ojos pegados a la pantalla de su computadora. Carlos, un hombre de mediana edad, alto, de cabello castaño y mirada intensa, había construido su éxito profesional a base de sacrificios que le habían costado la relación con sus hijos. Su vida estaba organizada por reuniones, correos electrónicos y decisiones que, aunque rentables, le dejaban un vacío que él apenas reconocía. Por dentro, sentía un peso constante, una culpa silenciosa que se manifestaba en pequeñas miradas de desconexión hacia los gemelos, quienes apenas lo conocían más allá de su presencia física. Un suave grito desde el pasillo lo obligó a levantar la mirada: «Papá, papá. Mira lo que hicimos». Carlos suspiró, dejando que un hilo de frustración se escapara. Sabía que pronto tendría que bajar, interactuar y enfrentarse a esos momentos que le recordaban lo mucho que había perdido. Observó desde la puerta cómo la niñera trataba de guiar a los gemelos hacia la disciplina sin sofocar su alegría, y por un instante, sintió un extraño alivio: alguien más estaba llenando el vacío que él mismo había creado. «Traten de no romper nada más, chicos», dijo la niñera, mientras Lucas y Mateo reían, ignorando la advertencia. «Recuerden que debemos respetar la casa, pero también divertirnos, con cuidado». Los gemelos se miraron entre sí, como si compartieran un secreto silencioso, y corrieron hacia la ventana para ver el jardín iluminado por el sol naciente. Carlos bajó lentamente las escaleras, observando la escena con una mezcla de amor reprimido y culpa latente. Cada sonrisa de sus hijos le dolía y le alegraba al mismo tiempo, le recordaba que el tiempo perdido no podía recuperarse, pero que aún había momentos para intentar reconstruir algo auténtico. La niñera, sin darse cuenta, se convirtió en el puente entre los gemelos y su padre. Cada gesto, cada palabra de cariño y paciencia, delineaba una escena de vida que Carlos apenas podía comprender. Se acercó a ella, con una expresión seria pero no hostil, y murmuró: «Gracias, por cuidar de ellos. Sé que no es fácil». Ella lo miró, sorprendida por la sinceridad en su voz: «Es mi trabajo, señor, pero ellos son especiales. Se merecen amor y atención, y yo solo intento darles un poco de eso». En ese instante, Carlos entendió algo que había ignorado por años: la responsabilidad de ser padre no se medía solo en proveer, sino en estar presente, en observar, en participar. Y mientras los gemelos corrían alrededor de la sala, riendo y jugando, una chispa de resolución se encendió en él, un deseo silencioso de cambiar, de estar más cerca de ellos antes de que fuera demasiado tarde. Y así, entre risas, juguetes y miradas llenas de emoción, la historia comenzaba a tejerse. La casa, tan silenciosa y elegante, comenzaba a llenarse de vida de verdad. La niñera, los gemelos y un padre dispuesto a enfrentar sus propias emociones,
todos eran piezas de un rompecabezas que aún no conocía su forma final, pero que prometía momentos inesperados, decisiones sorprendentes y emociones profundas. El día apenas comenzaba, y con él, la primera chispa de una historia que pronto se volvería inolvidable. Se alcanza a percibir la dinámica familiar, el conflicto interno del padre, la ternura de los gemelos y la paciencia de la niñera, preparando el escenario para los eventos dramáticos que vendrán. «Niñera, mira», gritó Lucas, mostrando un pequeño barco de juguete que flotaba en un vaso de agua. «Se hunde». «Cuidado, Lucas», respondió ella, su voz temblando un poco entre la risa y la preocupación. «No queremos que se rompa nada, ¿verdad, Mateo?» Mateo asintió tímidamente, sujetando su peluche con fuerza, mientras su hermano continuaba haciendo olas en el vaso, impaciente por ver qué sucedería. La niñera suspiró, y por un instante cerró los ojos, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Sabía que no solo estaba cuidando de sus cuerpos, sino también de sus emociones, de su seguridad, de su infancia que parecía tan frágil como ese pequeño barco de plástico. «A veces me pregunto», murmuró para sí misma, con un hilo de voz que casi nadie escucharía. «¿Realmente saben cuánto los cuido?». El sonido de pasos detrás de ella la hizo girar, y por un instante su corazón se aceleró. Era Carlos, que había decidido bajar por segunda vez aquella mañana, quizá impulsado por una mezcla de curiosidad y culpa. Lo miró con cierta reserva, consciente de que él veía el mundo con una lógica fría y que cualquier error, por pequeño que fuera, podía ser juzgado duramente. «Buenos días», dijo él, con voz firme, aunque un poco más suave que antes. ¿Cómo están ellos hoy?» Ella lo miró directamente a los ojos, buscando en él un indicio de aprobación, pero solo encontró preocupación y un poco de distancia. «Están bien, señor», respondió con cuidado. «Solo, explorando un poco. Ya sabe, curiosidad de niños». Carlos frunció el ceño, incapaz de ocultar su mezcla de admiración y alarma. Algo en la manera en que ella hablaba, con respeto pero también con honestidad, lo hizo sentir que por primera vez alguien entendía realmente a sus hijos, y a él, aunque él mismo no quisiera admitirlo. «A veces siento que», dijo ella, titubeando ligeramente, como si revelara un secreto que no debía compartir. «Que ellos son más míos que míos, y que yo solo les doy lo que deberían recibir de su padre». La frase quedó flotando en el aire, y Carlos sintió un nudo en la garganta. No era reproche, ni crítica, sino una verdad silenciosa que le dolía escuchar. Estaba ausente, y alguien más estaba llenando su lugar, con amor genuino y sin pedir nada a cambio. «No», murmuró él, más para sí mismo que para ella. «No quiero perder esto. No quiero perderlos». La niñera lo observó, y por primera vez, algo cambió en la atmósfera de la cocina, un entendimiento tácito, un reconocimiento de lo que estaba en juego. Los gemelos, ajenos a la gravedad de las emociones de los adultos, continuaban jugando, pero algo en el aire indicaba que un momento decisivo estaba por llegar. «¿Sabes una cosa?», dijo ella, mientras secaba rápidamente el vaso de agua derramada. «Hoy va a ser un día diferente. Siento que algo va a pasar, algo que cambiará la manera en que todos nos vemos». Carlos arqueó una ceja, sorprendido por la claridad con la que ella hablaba, y un escalofrío recorrió su espalda. La niñera nunca era dramática, no era su estilo. Si ella decía que algo iba a cambiar, algo estaba por suceder, y él lo sabía sin necesidad de palabras adicionales. De repente, un golpe seco resonó desde el pasillo. Lucas había perdido el equilibrio, y Mateo gritó al ver que su hermano casi se caía de la escalera que daba al sótano. La niñera corrió con reflejos rápidos, tomándolos a ambos antes de que tocaran el suelo, su corazón latiendo con fuerza y sus manos temblando. «Casi», dijo, con voz temblorosa. «Chicos, tenemos que tener cuidado, ¿sí?». Carlos bajó corriendo tras escuchar el alboroto, y cuando llegó, se encontró con la escena, la niñera abrazando a los gemelos, con lágrimas que apenas contenían su miedo y alivio. Él sintió algo que no podía describir, un dolor profundo por no haber estado antes, mezclado con admiración y un impulso inesperado de protegerlos él mismo. «Nunca pensé», dijo Carlos, en un susurro cargado de emoción. «Nunca pensé que alguien pudiera cuidarlos así». Ella lo miró, sus ojos llenos de emoción y determinación,
y respondió con una simple pero poderosa frase: no se trata solo de cuidarlos, Señor, se trata de amarlos. Y ellos se merecen eso todos los días. El silencio que siguió fue pesado y lleno de significado. La niñera había tocado una fibra que Carlos había ignorado durante años. Mientras los gemelos jugaban nuevamente, más tranquilos y confiados, él comprendió que la mujer frente a él no solo era responsable, sino la guardiana de algo más importante que cualquier riqueza o éxito: el corazón de sus hijos. Un sentimiento de inquietud y anticipación se apoderó de él. Había algo en la mirada de la niñera, en la forma en que se movía, en su paciencia infinita, que le decía que aquel día no terminaría como cualquier otro. Algo estaba por suceder, algo que pondría a prueba su paciencia, su autoridad y, sobre todo, su capacidad de amar verdaderamente a sus hijos. Parecían estar atentos a cualquier mirada del padre, como si supieran que hoy algo diferente podía suceder. Lucas, con su cabello castaño despeinado y ojos brillantes de travesura, no podía quedarse quieto ni un segundo. Mateo, más pequeño, con una mirada profunda y reflexiva, lo seguía, siempre pendiente de no perder a su hermano ni desobedecer demasiado, pero sin perder su sentido de curiosidad. «Niñera», gritó Lucas desde el pasillo, señalando la escalera que conducía al sótano. «¿Podemos explorar un poco? Prometemos no meternos en problemas». La niñera suspiró, temblando ligeramente, consciente del peligro que podrían enfrentar en el sótano. Sin embargo, vio la luz en los ojos de Lucas y Mateo, una mezcla de emoción y confianza en ella. Suspiró profundamente y decidió acompañarlos, aunque con la advertencia más firme que pudo emitir: está bien, pero solo un poco. ¿Y ustedes escuchan mis instrucciones al pie de la letra, entendido? Sí, sí. Respondieron al unísono, casi bailando de emoción. Mientras bajaban los escalones, el silencio del sótano contrastaba con el bullicio del piso superior. Cada sombra parecía más profunda, cada objeto más grande de lo que realmente era. Lucas, como siempre, no podía resistir la tentación de tocar todo a su paso, mientras Mateo lo observaba con una mezcla de miedo y fascinación. La niñera lo seguía de cerca, intentando mantener la calma mientras su corazón latía con fuerza. Sabía que cualquier distracción podía provocar un accidente, y sentía un nudo en la garganta al pensar en lo frágiles que eran esos momentos de infancia, tan llenos de curiosidad pero también de riesgo. «Mira, niñera», dijo Lucas, señalando un viejo barril que había en una esquina. «Podemos jugar a que es un barco pirata». Mateo se acercó lentamente, dudando, mientras su hermano ya saltaba con entusiasmo sobre él. «Borde del barril». Lucas advirtió suavemente. «Cuidado, no es seguro». «Vamos, Mateo», gritó Lucas, su risa llenando el sótano. «No pasa nada, ven». La niñera respiró hondo, sintiendo que debía intervenir, pero al mismo tiempo una parte de ella comprendía la magia de esos momentos. La risa de Lucas era contagiosa, y Mateo, aunque cauteloso, comenzaba a relajarse y a disfrutar del juego. Con un movimiento rápido, tomó un balde de agua de una estantería cercana y, con una sonrisa nerviosa, lo llenó hasta la mitad. «Está bien, pero solo un poco de agua, ¿entendido?», dijo, su voz temblando ligeramente mientras colocaba el balde dentro del barril. Lucas gritó de emoción y se lanzó al barril, chapoteando con entusiasmo. Mateo dudó un segundo, y luego, tras mirar a la niñera y recibir un asentimiento silencioso, también se sumergió con cuidado. El sonido del agua y las risas llenó el sótano, un eco que parecía atravesar las paredes y llegar hasta el corazón de Carlos, quien desde la cocina había escuchado el alboroto y comenzó a bajar las escaleras nuevamente, con una mezcla de alarma y curiosidad. «Lucas, cuidado», gritó la niñera mientras corría hacia ellos. «No te acerques demasiado al borde». Lucas levantó la vista, riendo a carcajadas. «Mira, niñera. Estoy navegando un barco pirata». Mateo, aunque más cauteloso, sonrió por primera vez, sumergiendo sus manos en el agua y mirando a su hermano como si lo admirara profundamente. Carlos, al llegar, se detuvo en la entrada del sótano, observando la escena. Un nudo se formó en su garganta. No era ira, ni desaprobación, que era algo más profundo, una mezcla de sorpresa, ternura y culpa por no haber estado antes. Los gemelos no solo estaban jugando,
estaban siendo felices de una manera que él apenas había presenciado. La niñera, con su paciencia y creatividad, estaba construyendo recuerdos que él nunca había imaginado poder presenciar. «Papá. Mira», gritó Lucas, levantando un pequeño cubo de agua que salpicó hacia el aire, sin intención de mojarlo. «Mira cómo navego». Carlos respiró hondo, intentando calmar la emoción que amenazaba con desbordarse. La escena era tan simple y a la vez tan cargada de significado: sus hijos, riendo, libres y seguros, con la mujer que había confiado en cuidarles, arriesgando su paciencia para darles un momento de alegría. Por un instante, el mundo exterior, las reuniones y los negocios desaparecieron, solo existían ellos, el agua, la risa y la promesa silenciosa de que algo en esta casa estaba cambiando. «Es increíble», susurró Carlos, más para sí mismo que para nadie. «Nunca pensé que ellos pudieran ser tan felices así, y que alguien pudiera lograrlo». La niñera lo miró, consciente de que sus palabras habían tocado algo profundo en él. Lucas y Mateo seguían jugando, y aunque había un riesgo evidente, no podía evitar sonreír. Había una chispa en sus ojos que lo hacía recordar lo que significaba ser niño, lo que significaba reír sin miedo, y lo que significaba confiar plenamente en alguien que te cuida. «Papá», dijo Mateo tímidamente, mirando hacia arriba desde el barril. «¿Te unes a nuestro barco?» Carlos sintió un latido inesperado en el pecho. Quería decir que no, que debía mantener la autoridad, pero la ternura de su hijo lo atrapó. Con un gesto lento y vacilante, se acercó al barril, inclinado sobre la madera, y tocó suavemente el agua con la mano. «Está un poco fría, ¿eh?», dijo con una sonrisa torpe. Lucas gritó de alegría y Mateo sonrió tímidamente, pero sus ojos brillaban con emoción. La niñera respiró hondo, sintiendo una mezcla de alivio y anticipación. Sabía que este momento era solo el inicio, que la conexión que se estaba formando podía transformar la relación entre el padre y los hijos de manera inesperada. Y algo en su intuición le decía que pronto, muy pronto, ocurriría un acontecimiento que nadie podía prever, algo que pondría a prueba a todos y revelaría emociones ocultas, secretos silenciosos y decisiones inesperadas que cambiarían para siempre la dinámica de la familia. Mientras las risas de los niños resonaban en el sótano, Carlos miró a la niñera, sus ojos llenos de una mezcla de admiración, gratitud y un toque de miedo, miedo de que cualquier error rompiera la felicidad que veía, pero también la certeza de que algo extraordinario estaba por suceder, algo que nadie podía detener. Y así, entre el chapoteo del agua, la emoción desbordada de los niños y la silenciosa vigilancia de la niñera, la historia comenzaba a avanzar hacia un punto de tensión y sorpresa que prometía cambiarlo todo, dejando al espectador con esa sensación dulce y angustiosa de ¿qué será lo próximo que suceda? «Lucas. No tan cerca del borde», gritó, corriendo para sostener al niño antes de que cayera. «Por favor, tienen que tener cuidado». Pero antes de que pudiera continuar, Carlos dio un paso más dentro del sótano, su silueta recortada por la luz que venía desde la cocina. Se detuvo un instante, tomando aliento, y sus ojos recorrieron la escena, los gemelos chapoteando con entusiasmo, la niñera corriendo de un lado a otro para mantenerlos a salvo, el agua salpicando en todas direcciones, los juguetes flotando, y esa sensación de caos mezclada con felicidad que él apenas comprendía. «¿Qué está pasando aquí?», exclamó, su voz un poco más alta de lo esperado, cargada de alarma y sorpresa. Lucas y Mateo se congelaron por un segundo, y la niñera giró hacia él, con los ojos muy abiertos, sabiendo que debía explicarse antes de que la situación se descontrolara aún más. «Señor, yo solo intentaba que ellos jugaran un poco», dijo ella, con la voz temblorosa pero firme. «Todo estaba bajo control, y yo solo quería que se divirtieran». Carlos tragó saliva, tratando de procesar la escena ante sus ojos. Su primera reacción fue la de un padre preocupado, quería regañar, quería que cesara el peligro inmediato. Pero al mirar los ojos brillantes de los gemelos y la expresión de verdadera preocupación de la niñera, algo cambió dentro de él. Esa mezcla de ternura, miedo y alegría lo desarmó. Esto no puede estar pasando», murmuró, mientras se acercaba más. «Están mojados hasta los huesos. ¿No saben el peligro que tienen bajo sus pies?». Lucas, con una sonrisa traviesa y salpicando agua hacia Carlos sin intención de molestarlo, gritó: «Papá. Mira. Estamos navegando».
Mateo, más tímido, miró al padre con ojos grandes y suplicantes, como si quisiera pedir permiso para seguir jugando. Papá, es divertido, no pasó nada. La niñera se inclinó hacia Carlos, buscando apoyo, mientras su corazón latía con fuerza y su mente calculaba cada palabra. Señor, ellos solo querían sentirse libres un momento. Yo los estaba cuidando, créame. Carlos cerró los ojos un segundo, respirando profundo. Una ola de culpa lo invadió. Recordó todas las veces que no estuvo presente, todas las mañanas que dejó que otros criaran a sus hijos mientras él perseguía reuniones y cifras. Sintió un dolor punzante en el pecho y, al abrir los ojos, vio a Lucas y Mateo mirándolo con confianza y entusiasmo, sin miedo, creyendo que él formaba parte de su mundo. Yo no puedo creer que haya estado ausente tanto tiempo, dijo finalmente, con la voz quebrada. Y tú los cuidas así, y yo ni siquiera estaba aquí. La niñera sintió que una parte de la tensión se suavizaba, pero el suspense permanecía. Sabía que algo más grande estaba por suceder, algo que haría que la reacción de Carlos no fuera simplemente una reprimenda, sino una decisión que cambiaría la dinámica familiar. Papá, dijo Mateo, con voz baja pero firme. No pasa nada malo, ella nos cuida, y tú también puedes jugar. Carlos se quedó quieto, sintiendo como sus emociones se desbordaban. Quiso regañar, quiso ordenar que todo terminara, pero algo en los ojos de sus hijos lo detuvo. Por primera vez en mucho tiempo, comprendió que su rol no era solo supervisar, sino estar presente, ser parte de la alegría de ellos, incluso si eso significaba ensuciarse, mojarse y dejar de lado su perfección. Está bien, dijo, su voz más suave, cargada de emoción contenida. Pero, si algo pasa, es mi responsabilidad. Lucas gritó de emoción y chapoteó aún más fuerte, mientras Mateo reía tímidamente, abrazando su muñeco y mirando de reojo a la niñera, como buscando su aprobación silenciosa. La niñera sonrió, aliviada y conmovida, sintiendo que había logrado mantener el equilibrio entre diversión y seguridad, aunque sabía que la verdadera sorpresa aún estaba por llegar. Carlos dio un paso hacia el barril, inclinándose lentamente. Tocó el agua con la mano, sintiendo el frío y la textura, y luego levantó la mirada hacia la niñera. Sus ojos reflejaban algo que nunca antes había mostrado: admiración, gratitud y un atisbo de vulnerabilidad que lo hacía humano frente a ellos. No sabía que podían reír así, murmuró, más para sí mismo. No sabía que podía sentir esto. La niñera sintió, con una sonrisa apenas perceptible, mientras Lucas y Mateo continuaban su juego. La tensión que había sentido momentos antes se transformó en algo diferente, un silencio expectante, cargado de emoción y anticipación, como si todos supieran que este instante era el preludio de algo más grande, algo que pondría a prueba no solo la paciencia de Carlos, sino su capacidad de amar y sorprenderse, y que, al mismo tiempo, dejaría al espectador preguntándose qué decisión inesperada tomaría él. Y así, entre el chapoteo, las risas y la mirada intensa del padre, la atmósfera se volvió eléctrica. La historia no había terminado, solo estaba alcanzando el punto donde la sorpresa, la emoción y el amor se mezclarían para cambiarlo todo de manera irrevocable. Las risas de los gemelos aún resonaban en el sótano cuando un ruido inesperado desde el pasillo interrumpió aquella frágil burbuja de felicidad. Era el eco de unos tacones que bajaban apresuradamente las escaleras. La puerta se abrió de golpe, y en el umbral apareció Teresa, la ama de llaves de la casa, con los ojos desorbitados al ver la escena, los niños empapados en un barril, la niñera con el cabello salpicado de agua y Carlos, el dueño de todo, con la mano aún dentro del agua como si compartiera el juego. «Dios bendito», exclamó, llevándose la mano al pecho. «Señor Carlos, esto es una locura. ¿Cómo pueden tener a los niños así? Van a enfermarse». El silencio fue inmediato. Lucas se escondió tras el borde del barril, aún riendo, pero con un brillo de miedo en sus ojos. Mateo, por su parte, abrazó con fuerza a su muñeco, apretando los labios para no llorar. La niñera, paralizada, sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Sabía lo que aquella escena podía parecer desde fuera: caos, irresponsabilidad, descuido. Carlos se giró lentamente hacia Teresa. Su mirada era severa, aunque contenía una duda interna. No podía permitir que el momento que acababa de vivir con sus hijos se manchara tan rápido, pero también sabía que la ama de llaves tenía razón en un aspecto:
Aquello era, al menos, poco convencional. Teresa, dijo él con calma, aunque con un matiz de advertencia. No grite así. Ellos están bien. La mujer lo miró, incrédula, como si no reconociera al hombre estricto y rígido al que estaba acostumbrada. ¿Bien?, replicó, con un hilo de indignación. Señor, discúlpeme, pero esto no está bien. Los niños deberían estar en un baño normal, con agua templada, no en un barril como si fueran. Se detuvo, consciente de que sus palabras podían sonar crueles. Pero la niñera sintió el golpe en el pecho, como si la acusación fuera un dardo dirigido directamente a ella. No los estaba descuidando, exclamó de repente, su voz quebrada por la mezcla de nervios y orgullo. Yo solo quería que se divirtieran. Ellos estaban felices, mírelos. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no las dejó caer. Sabía que perder la calma podía costarle todo. Lucas y Mateo la miraban como si quisieran defenderla, como si entendieran que aquella mujer era su refugio. Carlos bajó la mirada hacia sus hijos. El corazón le dolía. No era solo el grito de Teresa lo que lo perturbaba, era la verdad incómoda que sus palabras arrastraban. ¿Qué pensarían los demás si lo supieran? ¿Qué dirían de un padre que permitía semejante escena? Papá, susurró Mateo, con voz temblorosa. La niñera no hizo nada malo. Lucas, más atrevido, levantó el rostro mojado y gritó con fuerza, sí. Queríamos jugar. Ella nos cuidó. No la regañes, papá. El eco de aquella súplica infantil se clavó en el pecho de Carlos. Los ojos inocentes de sus hijos lo desarmaban de una manera que nada más en su vida había logrado. El mundo que había construido a base de control y disciplina se tambaleaba con las risas y lágrimas de dos niños que solo pedían ser escuchados. Teresa apretó los labios y murmuró, mirando a la niñera con desaprobación, ellos no saben lo que es mejor para ellos. Usted debería saberlo. La niñera respiró profundo, tratando de contener el temblor en su voz, pero finalmente habló, su sinceridad vibrando en cada palabra, sé lo que es mejor para ellos porque los escucho, porque los miro, porque los quiero como si fueran míos. No son soldados, no son piezas de un tablero, son niños. Y necesitan reír, aunque sea en un barril con agua. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un desafío. Carlos la observó, y su interior ardía con una lucha que no sabía cómo resolver. Parte de él quería apoyar lo que acababa de escuchar, otra parte sentía la presión de mantener las apariencias, de no parecer débil ni imprudente. El silencio se volvió pesado. El único sonido era el goteo del agua desde el barril al suelo. Finalmente, Carlos habló, con voz grave pero cargada de emoción, Teresa, retírese, por favor. La mujer lo miró, atónita, pero al ver que no había espacio para réplica, bajó la cabeza y salió del sótano murmurando algo ininteligible. La niñera sintió un nudo en la garganta. Sabía que Carlos había tomado una decisión en su favor, pero también que la situación se había vuelto más complicada. Había un límite que se había cruzado, alguien más en la casa había visto lo que pasaba, y ahora todo dependía de lo que él eligiera hacer. Carlos se quedó en silencio, mirando el barril, a sus hijos y a la niñera. Sus pensamientos eran un torbellino, miedo al juicio ajeno, culpa por su ausencia, ternura por la valentía de la mujer y amor indescriptible por los gemelos. No sé, susurró al fin, con la voz cargada de vulnerabilidad. No sé cómo llegamos a esto, pero no quiero que termine aquí. La niñera lo miró con los ojos brillantes, luchando entre la esperanza y el temor. Los niños, por su parte, no entendían del todo las tensiones, pero percibían que algo crucial estaba en juego. En ese instante, el espectador podía sentirlo, la calma era apenas un respiro antes de la tormenta. Carlos había defendido a la niñera, sí, pero la semilla del conflicto estaba plantada. El murmullo de Teresa correría por la casa, la tensión crecería, y la decisión final del padre, aquella que sorprendería a todos, aún estaba lejos de revelarse. Carlos permanecía de pie, rígido, con el ceño fruncido. Sus ojos estaban clavados en el agua del barril, donde flotaban pequeños juguetes y burbujas que todavía reventaban suavemente en la superficie. La niñera, sintiéndose observada, tragó saliva y decidió romper aquel silencio insoportable.
Yo, balbuceó, con voz temblorosa. Señor Carlos, si piensa que me equivoqué, si cree que no soy adecuada para cuidarlos, dígamelo ahora. Sus palabras fueron como un puñal que lo obligó a reaccionar. Carlos levantó la cabeza y la miró con una intensidad que la dejó sin aire. ¿Adecuada?, repitió, con un matiz de incredulidad. Usted es la primera persona que logra que mis hijos sonrían de esa manera. Y, sin embargo, se interrumpió, como si sus propios pensamientos lo asfixiaran. Dio un paso hacia ella y su voz se quebró, revelando algo que rara vez permitía mostrar: vulnerabilidad. Tengo miedo. La niñera parpadeó, sin comprender del todo. ¿Miedo? ¿De qué? Carlos cerró los ojos un instante y exhaló profundamente. ¿De que me los quiten? ¿De que alguien más les dé lo que yo no he podido darles? ¿De que descubran que yo, tragó saliva, la voz cargada de dolor, que yo he fallado como padre? Las lágrimas que no quería mostrar se acumularon en sus ojos. Lucas, al escucharlo, se inclinó sobre el borde del barril y dijo con dulzura: «Papá, no nos fallaste». Mateo, con su muñeco aún en brazos, añadió en un murmullo: «Solo te extrañamos». La niñera sintió un nudo en la garganta. Aquellas palabras infantiles eran sencillas, pero tenían la fuerza de un latigazo. Dio un paso hacia Carlos, con la voz firme pero cargada de emoción. «No les ha fallado», dijo. «Ellos no necesitan un padre perfecto. Solo necesitan un padre presente. Eso es todo». Carlos la miró como si esas palabras fueran un espejo en el que, por primera vez, veía su reflejo verdadero. El silencio volvió a llenarse de respiraciones entrecortadas. De pronto, el chirrido lejano de una puerta en la planta superior los hizo volver a la realidad. La niñera se tensó, sabía que Teresa no se quedaría callada. La casa entera podía convertirse en un campo de murmuraciones en cuestión de horas. Carlos lo entendió también. Su mandíbula se endureció. «Esto no puede salir de aquí», dijo en voz baja, casi como una súplica. «Nadie debe saber lo que ocurrió». La niñera lo miró fijamente. Por un instante, sintió la tentación de responder con un sí automático, pero había algo dentro de ella que se resistía. «¿Y qué quiere que digamos?», preguntó con valentía. «¿Que los niños nunca se rieron? ¿Que nunca se mojaron? ¿Que nunca lo tuvieron a usted aquí, jugando con ellos, siendo su padre?». Carlos frunció el ceño, atrapado entre la razón y el deseo. El mundo no lo entendería. Su voz sonaba rota, pero aún así cargada de esa frialdad que utilizaba como armadura. «No estoy dispuesto a ser ridiculizado por un barril de agua. Los niños,